Listo, aquí está. Una vez más, buenas noches. Oramos e iniciamos, sí. E iniciamos ya. Veo por acá Arturo, Elsa, Jacqueline, Carolina y José, Marelvis, Saúl, Wilber y Prudencia, Marolis y Jaime. No veo bueno, Omar, no sé qué le pasó hoy, que no se ha podido conectar. Dios permita que pueda conectarse. Entonces, déjenme y comparto por acá pantalla y oramos. Listo. Señor, te queremos agradecer, Dios mío, por esta noche, Señor. Queremos darte gracias. Queremos darte gracias por la lluvia. Darte gracias, Dios, porque refresca, Señor, la noche, Padre. Nos regalas un día, Señor, fresco, Padre. Gracias. Pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, porque diariamente, Señor, faltamos a tu nombre, faltamos, oh Dios, a tu santidad, Señor, y pecamos en ocasiones hasta de manera, Señor, voluntaria, premeditada, Señor. Perdónanos, Dios. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de este estudio, motive nuestro corazón, Señor, al servicio a través de tu palabra y a través del estudio, Señor, también de este material que estamos llevando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos entonces, bueno, estamos hablando o la lección 2, ¿sí? Habla de cómo Dios nos prepara para servir. Y hablábamos entonces que lo primero que el texto bíblico nos muestra es que Dios nos da dones, ¿sí? Dios le da dones a su iglesia, a los creyentes, para edificarnos unos a otros. Y estuvimos viendo sobre los propósitos de los dones y todo eso, ¿sí? Hoy vamos a terminar la lección, el capítulo, el día 3, que es el último que habla sobre los dones. Pero también el material que estamos manejando nos habla de que Dios también nos capacita y nos prepara a través de las experiencias. Entonces Dios usa las experiencias, a veces experiencias gratas, en ocasiones experiencias no muy gratas, pero Dios usa todo eso para, eh, para, para capacitarnos, para capacitarnos. Dios nos prepara a través de los dones, a través de las experiencias, a través de las relaciones, ¿sí? La manera en que nos relacionamos, a través de la vocación también, es decir, habilidades que aprendemos de manera natural o por medio del estudio. Bueno, todo eso Dios lo usa también para capacitarnos a nosotros, para servir unos a otros, para servirnos unos a otros. Y Dios coloca también una pasión, un entusiasmo. En ocasiones Dios lo coloca dirigido a un área en particular, a un ministerio en particular, a un área de la iglesia en particular. Dios coloca todo eso. Cuando todo eso se reúne, entonces allí es cuando comienza entonces Dios a obrar también aún en el ministerio, ¿no? Cuando están los dones, las experiencias, la manera de relacionarnos, la vocación, aún hasta la pasión. Entonces Dios comienza a obrar allí y podemos involucrarnos también en los diferentes ministerios, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco y vamos a terminar el tema de los dones. La semana pasada estuvimos hablando de los propósitos de los dones, estuvimos hablando de la distribución de los dones, decíamos que la finalidad de los dones es que todos participen, todos nos necesitamos mutuamente. Leíamos algunos textos bíblicos y hacíamos una lista de los dones, ¿sí? Decíamos que ninguno de estos textos bíblicos es exhaustivo, es decir, no hay una lista, ¿sí? Una sola lista donde estén todos. Romanos tiene unos que no los tiene Corintio, y Corintios tiene uno que no los tiene Efesios, y Efesios tiene uno que no los tiene Romanos. Hicimos el ejercicio y ahí está, en las escrituras vemos esa dinámica, ¿no? Vemos esa dinámica.
Y luego terminamos hablando de algunos aspectos adicionales alrededor de los dones. Hoy vamos entonces a analizar un texto bíblico. Bueno, antes de eso, quería preguntarles cómo les fue si lograron hacer déjenme y dejo de compartir acá para compartir todo el computador. Aquí está, toda la pantalla. Si lograron entonces, si están viendo la pantalla mía, sí, ya. Si lograron trabajar un poco en este material, hoy aquí, ¿qué pasó esto? ¿Cómo hago aquí para mover esto? Aquí, si lograron trabajar en este ejercicio, ¿sí? ¿Quién lo logró hacer? ¿Se acuerdan que quedó allí como una tarea? ¿Quién logró hacer este ejercicio? Marelvis, ¿tú lograste hacerlo? Que la vez pasada me estabas preguntando. Ya lo hice, soy pastor, soy profeta. Veamos ese profeta, no Yo sí lo como comúnmente se ve. Sí, hoy día se habla del profeta como ese que adivina y que da una palabra fresca a la iglesia. No, veamos ese profeta como alguien que lleva la palabra de Dios. Entonces, de pronto, Dios a usted lo está inquietando y moviendo hacia el ministerio de la enseñanza, hacia el ministerio de presentar las escrituras, ¿no? Entonces, ¿quién más lo pudo realizar? Ahora, qué otro elemento le salió? Acuérdense que Omar, acuérdense No, no, que quizás no, yo profecía apenas me salió 16. era broma. Era Sí, 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 no, no, broma. Yo no, pensé, no, ¿qué le salió a usted? no, el puntaje más alto lo tengo en fe, Ya, 25. busquen, Caramba, el más alto mío está en 16. busquen este cuadrito. ¿Cuál le salió a usted? Esperen, Omar, ¿cuál le salió a usted el más alto? En- no, el más alto estoy en generosidad. En generosidad. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora, ese es un elemento, llamémosle, subjetivo, o más bien, sí, subjetivo. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto que debería también, como para completar un poquito, Genero- preguntarle a otros hermanos que tratan conmigo si ellos están viendo en mí este elemento aquí, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el segundo más alto que le salió a Omar? Omar, bueno, Wilber, ¿qué le salió? ¿Cuál fue el primero que le salió más alto? Mi hermano, el que me salió más alto fue servicio. Servicio. ¿Le salió en Servicio cuánto? en 16. Ajá. ¿Y el segundo más Tengo, alto? tengo generosidad con 14 y pastoral con 14. Bueno, fíjese. Ahora, la pregunta es, haciéndose un autoanálisis, ¿sí? ¿Será que le atinó un poquito? ¿Usted qué diría? Yo creo que sí. Ah, Sí. bueno, fíjense que Creo ayuda, que ¿no? sí. Ayuda a dar Sí, sí, claridad. sí, sí. Bueno, de pronto tengo el don de servicio, hay por allí algo también de generosidad, pero también hay un elemento de pastoral, es decir, de estar pendiente de la gente, de cuidar a las personas, de animar, ¿sí? De enseñar también. Quién más lo pudo hacer? Pastor, perdón, al principio me estaba asustando porque el que me estaba quedando más alto era el pastoral. ¿Y por qué se estaba asustando? ¿Quién más hizo el ejercicio? ¿Alguien más que lo haya hecho? La verdad que yo hice el ejercicio, pastor, el más alto para mí, lo tengo Esperen ahí que está hablando Prudencia, para que no se enrede la cosa. sí, yo tengo el más alto para mí es de servicio, le sigue Ajá. fe y le sigue exhortación.
Bueno, ¿y usted qué piensa de eso? Para toda la noche me acosté yo pensando en eso. Y yo decía, no, yo me quedé. Yo, no, 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 no puede ser. O sea, yo comencé a examinarme. Yo decía, oye, Wilber, me salieron cosas que yo decía, yo no voy, eso no va yo no voy por ahí. Yo decía, yo no voy por ahí. Creo Bueno, que pero de nuestra esposa pronto, le ahora, atinó. ahora, la pregunta sería, las demás personas, ¿cómo la ven? Los demás hermanos, eh, ¿están viendo en usted el don de exhortar, es decir, de animar, de aconsejar, ¿sí? Creo que ahí Están le viendo. atinó. Ajá, entonces, sí. Alguien más que lo haya hecho. Yo, pastor, también lo hice. Usted sí lo pudo hacer, Elsa. Cuénteme, ¿qué le Sí. salió a usted? Bueno, eh, el más alto fue en fe. Fe. Ajá. Sí. Y el Después, segundo, después, generosidad y servicio. y servicio. Fíjense que le está saliendo servicio, sí, a más de uno, ¿no? A más de uno, qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más que quiera, uno más que quiera compartir? Los que no lo han hecho, les animo a que lo hagan. Les animo a que lo hagan. Sí, de pronto pueden llevarse una sorpresa. Uno dice, ve, no, yo no había visto que es posible que yo tenga este don. O de pronto pueden confirmar algo que ustedes como que sospechaban, pero uno dice, yo creo que es por acá. Entonces, ¿alguien más que quiera de pronto compartir? ¿Más nadie? Bueno, les animo. Los que no lo han hecho, les animo a que lo hagan. Es un buen ejercicio, un buen ejercicio, como les digo, para evaluarse eh, y para poner bueno, no es palabra de Dios, pero le da luz a uno, le da un poco de luz, ¿ok? Muy bien, vamos a terminar entonces el tema de los dones alrededor de una pregunta. ¿Cómo Dios escoge a los miembros para servir? O más bien, ¿cómo Dios llama, cómo Dios escoge a hombres y mujeres para servir en el ministerio? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos un llamado. Y yo creo que eso es importante y tal vez, aunque este material no está ese aspecto del llamado, de pronto en una de las clases voy a tratar de dar una o dos lecciones alrededor del llamado. ¿Qué significa? ¿Cómo Dios llama? ¿Cómo vemos en las Escrituras ese llamado? Pero en el Antiguo Testamento vemos que Dios llama al ministerio. Sí, desde el Génesis vemos cómo Dios llama a Abraham, sí, lo llamó para formar una nación. Vemos cómo Dios llama a Moisés, vemos cómo Dios llama a Samuel, vemos cómo Dios llama a Jeremías. O sea, en el Antiguo Testamento vemos el llamado. Dios llama a hombres y a mujeres para dedicarlo o los llama a que se dediquen a un ministerio en particular. Y para serle sincero, el llamado es aquello que te va a sostener en tiempo de crisis. Esa es una realidad. El llamado es la convicción interna de que yo tengo de que Dios me ha llamado para hacer algo, para hacer algo. Y no es solo una convicción interna, porque a veces hay muchos que se creen llamados, pero no lo son, porque no es solo algo que yo siento y que yo creo, sino algo que la iglesia local confirma, porque es lo que vemos y es lo que hoy vamos a ver. Dios llama, sí, pero hay una iglesia local que confirma ese llamado que Dios está haciendo. Sí, hay una iglesia local. Entonces, por eso vuelvo y digo lo que yo he insistido en muchas ocasiones, la importancia de la iglesia local, de ser miembro en una iglesia local. No estamos hablando tiene que ser una iglesia de 1000 miembros, no, de una iglesia local, porque es la iglesia local la que reconoce ese llamado, pero también es la iglesia local la que reconoce los dones de ese hombre y de esa mujer, y al fin y al cabo es la iglesia local la que envía, y es lo que vemos en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a leer Hechos 13 del 1 al 3. Bueno, ahí dice del 1 al 13, es del 1 al 3.
del 1 al 3. Entonces, los dones espirituales son el método de Dios para darle poder a los miembros del cuerpo de Cristo para servir, ¿sí? Y forman la base para estructurar los ministerios. Y ese debe ser un esfuerzo y debe ser algo que como líderes debemos tener claro. Los ministerios deben de estar basados en los dones, ¿sí? ¿Cómo así? Las personas que tienen el don de X o Y cosa deben servir en los ministerios relacionados con su don, con el don que tienen. Pedro lo dice muy bien, el que tiene el don de enseñar en la enseñanza, el de exhortar en la exhortación. Es decir, si no pongamos a alguien que no tiene el don de enseñanza a enseñar, porque fácilmente podemos quemarlo, fácilmente podemos hacerle daño a él y a la iglesia, y a él y a la iglesia. Entonces, allí donde debe aplicarse el don de administrar, sí, el ser sabio, el reconocer que de pronto él no tiene realmente el don de enseñanza, y tal vez en otro aspecto y en otra área puede servir, como uno dice por allí, como pez en el agua, ¿sí? Pero ¿para qué lo vamos a forzar y obligarlo a, si de pronto el don no lo tiene? Entonces terminamos haciéndole daño a él y posiblemente aún hasta a la iglesia, ¿no? Entonces es mejor que enseñen 2, 3 personas que tienen el don a que enseñen 15 que no los tienen. Eso es lo que vemos en las escrituras. Y miren cómo dice Hechos 13, del 1 al 3. Eh, bueno, Pablo ya se convirtió en el capítulo 9. Ahora Pablo está en la iglesia de Antioquía. Recuerden que Pablo, bueno, lo que uno alcanza a ver en el texto bíblico es que parece que Pablo es miembro de la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y antes de salir a su primer viaje misionero ocurre lo siguiente. Alguien que me ayude leyendo Hechos 13 del 1 al, perdón, 13 del 1 al 3. Déjenme corrijo aquí para que no vaya a quedar allí el error. Alguien que me ayude leyendo Hechos 13 del 1 al 3. Sí, ahí está proyectado. Listo, ¿Sí pastor. están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo la? ¿La leo? Sí, claro, claro. Pero sí están viendo la presentación. Sí, Sí, señor. pastor. Ah, Señor, listo, sí. listo. ¿Leo en mi Biblia o de ahí, pastor? Como usted quiera, mi hermano. Si en la Biblia o ahí en la pantalla. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Miren el contexto en que estamos. Estamos en un contexto de una iglesia local. En este caso, la iglesia de Antioquía. Y dice que en esa iglesia había profetas y había maestros. Y vuelvo y digo, en la iglesia del primer siglo, el don de profecía era necesario. No tenían la palabra de Dios completa, no tenían el Nuevo Testamento como hoy día nosotros lo tenemos completo. El Nuevo Testamento apenas se estaba formando. De hecho, me atrevo a decir que aquí en este momento todavía no había nada escrito del Nuevo Testamento. La primera carta, el primer libro que se escribió fue 30 años después de la resurrección, año 62, el Evangelio de Marcos. Fue el primer evangelio escrito, 30 años después, imagínense. Entonces, eh, por eso era necesario el don de profecía. Dios hablaba a través de los profetas que estaban allí en la iglesia local. Entonces, estamos en un contexto de una iglesia local. Y dice que en esa iglesia local, la iglesia de Antioquía, había profetas, pero también había maestros. Y hace una lista. ¿Cuáles eran dentro de ese grupo de profetas y maestros? Estaba Bernabé, que más adelante
entendemos y sabemos quién es Bernabé, Níger, bueno, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ¿sí? Y Saulo. Entonces, había mínimo 5 hombres allí. Estos hombres, ¿qué era lo que estaban haciendo? Versículo 2. Estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Es decir, ellos ya estaban sirviendo en la iglesia. Ellos ya estaban involucrados en el servicio. Ya estaban ejerciendo un ministerio en una iglesia local, ya estaban sirviendo. Y no solo eso, sino que el texto dice que ministraban, servían a la iglesia local y ayunaban. En ese contexto, entonces, el Espíritu Santo habló. Estoy seguro que a través de uno de los profetas. Y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y ahí está el elemento del llamado, de la elección. Entonces, habiendo ayunado y orado, no sé cuánto tiempo pasó aquí entre el versículo 2 y el versículo 3, pero la manera en que el texto se escribe parece que pasó un tiempo. ¿Cuánto? No sé, pudo haber sido un día, pudo haber sido unas horas, pudo haber sido unas semanas, pero el texto no lo dice. Pero da la impresión que hubo un momento donde sucedió esto, entonces la iglesia comenzó a ayunar y comenzó a orar. ¿Para qué? Para confirmar ese llamado y no desobedecieron a lo que Dios estaba diciendo, sino que les impusieron las manos, ¿sí? Como una acción o un acto de reconocer y de apoyar, de decir, de enviar. O sea, el imponer manos implicaba delegar una función, pero también implicaba apoyar, es decir, yo estoy apoyando eso que él va a hacer, pero también implicaba sujeción, es decir, la otra persona debía sujetar. Por eso, 1 Timoteo 5:22, me parece, dice, no impongas manos con ligereza, es decir, no lo hagas a la ligera, conoce bien a las personas, o sea, no delegues así tan rápido porque puedes cometer errores, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces le impusieron las manos y lo despidieron, es decir, lo enviaron. Ahora, ¿qué hizo la iglesia con 2 de esos hombres que fueron reconocidos como profetas y maestros? ¿Qué vemos en el texto bíblico? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? La iglesia, sí, obedeció a lo que Dios estaba diciendo a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, la iglesia de Antioquía apartó a Bernabé y a Saulo porque los vieron dotados espiritualmente como profetas. Fíjense que ellos previamente, antes de que la iglesia les delegara un ministerio, digamos que antes de que la iglesia les colocara un título o los pusiera en una posición de liderazgo, ya ellos estaban ejerciendo un ministerio, en este caso la profecía y la enseñanza. Ya ellos estaban sirviendo a la iglesia, ¿sí? Muchas veces nosotros cometemos ese error. Muchas veces nosotros eh, le delegamos o colocamos en la posición de líder a alguien que no está sirviendo y esperamos que comience a servir después de colocarlo en la posición de liderazgo. Y es todo lo contrario. Y la Biblia nos enseña que es todo lo contrario. Lo que yo veo y lo que vemos aquí en las escrituras es que estos hombres, antes de ser colocados en una posición, antes de darle un título, por usar un término, ya ellos estaban primero, había un don, ¿sí? Un don que era evidente en la iglesia, en los hermanos, tenían el don de profecía, el don de maestros, ¿sí? Pero no solo eso, sino que ya estaban sirviendo a la iglesia local, ministrando estos al Señor y ayudando. O sea, ya ellos estaban ejerciendo cierto ministerio dentro de la iglesia, dentro de la iglesia local, ¿sí? Dice el texto entonces que bajo el liderazgo del Espíritu Santo, la iglesia de Antioquía apartó a Bernabé y a Saulo
porque los vieron dotados espiritualmente como profetas y maestros. Es decir, vieron el don, reconocieron el don o los dones que tenían estos hombres. La iglesia reconoció el don de Dios en sus vidas. Entonces, siguió al Espíritu Santo con el fin de apartarlos para el servicio. Y este es el patrón que vemos para escoger a los miembros para el servicio o para escoger a los líderes que uno ve en las Escrituras. Es el patrón que uno ve en Hechos 1:3 y el patrón que uno ve en otros textos. La iglesia observó los dones espirituales en la vida de sus miembros, en la vida de estos hombres. Dios le advirtió a la iglesia que escogiera o habló para que escogiera a estos hombres, ¿sí? Para el servicio. Dice que esto ocurrió en un entorno de oración y adoración. Es decir, hay una iglesia que está orando, ¿sí? Eso no es algo aparte por allá donde nadie sabe. No, hay una iglesia que estaba orando, hay una iglesia local que estaba adorando, buscando la dirección del Señor. Habían unos hombres que tenían el don y el don era evidente porque la iglesia local conocía. Habían unos hombres que ya estaban sirviendo allí y también había una iglesia que estaba orando para confirmar eso que Dios estaba hablando y que Dios estaba guiando a la iglesia para hacer. Y luego el texto nos dice que hubo una iglesia que obedeció el llamado de Dios y comisionó a estos dos hombres a realizar una misión en particular, ¿sí? Y fueron enviados el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. Fíjense que en este texto vemos dos elementos, porque el texto dice, les impusieron las manos. Y uno podría preguntarse, ¿quién le impuso las manos a Pablo y a Bernabé? ¿Ah? El texto no lo dice. El texto propiamente no lo dice. Pero si vamos a Timoteo, ¿sí? Y no quiero ser dogmático en esto, pero si vamos a Primera de Timoteo 4, un texto que estuve enseñando el domingo en la iglesia, Pablo le hace referencia a Timoteo de una situación parecida a la que vivió, a la que vivió aquí Pablo. Timoteo también la vivió, ¿sí? Y miren cómo dice en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y aquí dice, con la imposición de las manos del presbiterio, ¿sí? O del grupo de ancianos, o del grupo pastoral, o del cuerpo de ancianos, o de los líderes, los ancianos de la iglesia, ¿sí? Entonces, si usamos este texto de Primera de Timoteo, y usamos este texto que tenemos acá, donde les impusieron las manos, podríamos decir, ¿sí? Y vuelvo y digo, aunque Hechos no lo dice, pero yo creo que tendríamos base para decir que quienes les impusieron las manos a Pablo y a Bernabé fue el grupo de liderazgo de ancianos que había en la iglesia local. Pero lo que vemos en este texto es que hay un grupo de ancianos allí respaldando, pero miren lo que había. Entonces, habiendo ayunado y orado. Es decir, había una iglesia, y es lo que yo estoy viendo acá, el contexto de una iglesia local. Había una iglesia que estaba orando, había una iglesia que estaba buscando la dirección de Dios. Había un grupo de ancianos, líderes, que también estaban orando, que también estaban buscando la dirección de Dios y que posiblemente estaban guiando a la iglesia local para juntos, como iglesia y como cuerpo de liderazgo, entonces ordenar a estos hombres a un ministerio en particular. ¿Cuál era el ministerio al que Dios les estaba llamando? A ir a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Sí? A predicar el evangelio a los gentiles. ¿Cuál es el patrón que regularmente nosotros usamos? Muchas veces nosotros no usamos este patrón. Muchas veces nosotros primero simplemente escogemos al que está más desocupado en la iglesia, lo colocamos
a que se encargue de X o Y ministerio. De pronto ni siquiera estaba sirviendo en la iglesia, ni siquiera estaba haciendo nada en la iglesia. No es, sí, de pronto ni siquiera tiene los dones, pero lo ponemos allí a que comience a servir y esperamos que sirva. Sí, esperamos que sirva. Antes no lo estaba haciendo, le damos el título, le damos la posición y esperamos que comience a servir. Ese no es el patrón bíblico y no es lo que vemos en las escrituras. Lo que vemos en las escrituras es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes de este texto? Me gustaría escucharlo. Estamos en el contexto de una iglesia local, la iglesia de Antioquía. Dios llama a dos hombres y los llama, ya ellos estaban sirviendo, tenían los dones, Dios los había dotado, ya tenían los dones, ya estaban sirviendo en la iglesia local, ya eran reconocidos por la iglesia local y Dios ahora los llama a un ministerio en particular. Hay una iglesia que está orando y buscando la dirección de Dios y la voluntad de Dios en esto que van a hacer, pero parece también, cuando dicen les impusieron la mano, es que también parece que había un grupo de líderes ancianos, llamémosle ancianos, porque es lo que se nos dice en Hechos, había un grupo allí de ancianos, de cuerpo de ancianos, presbiterio, que también estaba orando y buscando la dirección de Dios, y luego juntos, como iglesia y como cuerpo de ancianos, impusieron las manos y ordenaron a estos hombres al ministerio. ¿Qué piensan ustedes de ese patrón? Me gustaría escucharles. Elsa. Mi hermano, como nos enseñan las escrituras que Dios solamente hablará cuando se están haciendo las cosas como Él las dice que se debe hacer. Ellos estaban sirviendo, estaban ministrando, estaban adorando y estaban ayunando. Y por eso el Espíritu Santo habló y se manifestó y dijo, guió, guió. Entonces, el patrón es clave para todo. El patrón que sigue la iglesia, el ejemplo que nos da la iglesia primitiva. O sea, la iglesia que el Señor dejó, ese mismo patrón debemos seguir. Eso asegura. Estamos haciendo las cosas como Dios dice. Asegura, no, y asegura. Entonces no coloca, como usted acaba de decir ahorita, no se colocará a nadie que el Señor no haya dicho. Entonces, fíjense, gracias, mi hermana. Miren lo que vemos. Vemos que hay un contexto de oración y adoración. Es decir, toda esta decisión que tomó la iglesia de Antioquía la hizo en un entorno de oración. Eso no fue porque a Pepito Pérez se le antojó, entonces pusimos a no sé quién. No, hubo una iglesia local que estaba orando. Una iglesia local que estaba orando. Había un grupo de liderazgo de ancianos que también estaban orando y guiando a la iglesia local y juntos orando para buscar la dirección de Dios. Había un grupo de hombres que ya venían sirviendo, o sea, eso no era el que estaba ahí sentado y Dios, mire, ¿sabe qué es lo que vemos en las escrituras? Lo que vemos en las escrituras es que Dios nunca llama a los desocupados. Eso es lo que yo veo en las escrituras una y otra vez, hermanos. Dios no llama a los desocupados. Dios llama a los que están ocupados. ¿Sí? Eso es lo que yo veo en la Biblia. Sí, a Moisés no estaba desocupado. Moisés estaba pastoreando un poco de ovejas. ¿Ah? Y Dios lo llevó allá al desierto cuando Dios lo llama. O sea, Dios llama a los ocupados. Esa es la verdad. Dios llama a los ocupados. Dios no llama a los desocupados. Dios llama a los ocupados. Y Dios llama a ese que ya está sirviendo. Ese que ya está sirviendo. A veces nosotros queremos invertir el patrón. Lo que yo veo aquí es una iglesia local orando, un grupo de liderazgo, llamémosle ancianos, orando, buscando juntos la dirección de Dios, ¿sí?
Y Dios confirma, bueno, y un grupo de hombres que tienen los dones, que están sirviendo ya en la iglesia local y que la iglesia local reconoce el servicio de ellos, porque el texto bíblico dice, había en esa iglesia esto, esto. Es decir, la iglesia local lo reconoce como tales, como hombres que estaban sirviendo allí, y en medio de ese contexto, oración, los dones espirituales, el servicio previo, entonces Dios llama de manera particular a estos dos hombres, a Bernabé y a Saulo, para enfocarlos a un ministerio mucho más específico. Y ese ministerio tenía que ver con salir, con ir a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Sí? Pues, ¿cuál es el patrón que vemos allí? La iglesia observó los dones espirituales en la vida de sus miembros. Dios le advirtió a la iglesia que escogiera personas que sirvieran, que ya venían sirviendo. Esto ocurrió dentro del entorno de oración y adoración. Y la iglesia obedeció el llamado de Dios y comisionó a dos personas para realizar un ministerio en particular. Fíjense, no fueron líderes impuestos. O sea, yo no veo ese patrón allí, que fueron impuestos, no. La iglesia ya lo reconocía como tal. Ya ellos venían liderando, ya ellos venían ejerciendo una función, ya ellos estaban sirviendo. Eso no fue impuesto. La iglesia estaba orando, el cuerpo anciano estaba orando, y juntos tomaron una decisión, guiada lógicamente por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo la iglesia de Antioquía? Bueno, me gustaría, si alguien más quisiera mencionar, solamente habló Elsa, pero me gustaría escuchar dos, tres más. ¿Qué piensan de ese patrón que vemos allí en Hechos 13 para escoger liderazgo? Bueno, pastor, yo he visto en, bueno, varias iglesias, de hecho, a la de mi cuñado, que él por rebeldía salió de la iglesia donde estaba y montó su La iglesia. iglesia. Bueno, de hecho, él estaba sirviendo en allá donde estaba y montó su iglesia. Entonces, ese llamado ahí, yo lo veo así como todo extraño, que lo hizo por rebeldía, no se sujetó Ajá. a su iglesia. Esos son situaciones que yo no puedo cortar todo con la misma tijera, porque hay salidas que sí son un acto de rebeldía y hay salidas que son un acto de convicciones. Entonces, siempre toca revisar eso. La pregunta sería, ¿él salió porque había un pecado en su vida que él no quería cambiar y los líderes le llamaron a arrepentimiento y él no quiso? La pregunta sería, ¿los líderes que estaban con él eran hombres calificados de buen testimonio, que estaban actuando bíblicamente o no? Entonces yo creo que cuando hay un liderazgo que no está actuando bíblicamente, hay un momento en que uno le toca salir, porque no están actuando bíblicamente y el llamado es a obedecer las escrituras. Entonces, cada salida no se puede cortar todo con la misma tijera, porque puede ser un acto de rebeldía. Esta gente no me quiere escuchar, mejor me voy de aquí porque sí, puede ser un acto de rebeldía, pero también puede ser un acto de convicción. Sí, también puede ser un acto de convicción. Tengo varios amigos que han salido de sus iglesias porque comenzaron a ver en las escrituras otras cosas de lo que la iglesia local estaba enseñando y comenzaron a decir y a mencionarlos y hubo un momento en que digo, no, ya no aguanto más, tengo que salir de acá. Entonces, ahí fue un acto más de convicción, no de rebeldía, fue más de convicción, porque Claro. no, nada. Sí, entonces ahí como que la situación es diferente, ¿no? Pero si alguien más, me gustaría escucharles, sí. ¿Qué opinan de ese patrón que se ve en Hechos 13? Bueno, buenas noches. Bueno, en este patrón que observo es que los dones fueron desarrollados, que fueron dados a través de la práctica, porque el texto nos menciona
que ya ellos estaban sirviendo, Ajá. ya ellos tenían unas funciones dentro de su iglesia. Y, y bueno, la mala costumbre, ¿no? Que hay hoy en día de asignar porque están desocupados, lo que usted mencionaba hace un momento. Y mira que los dones, pues, qué manera o qué mejor manera de saber qué dones nos puede manifestar el Espíritu Santo, si no, pues es en la misma práctica. Claro. Digo, no, cuando quedamos quietos, ¿cómo vamos a saber? Sí, Y sí, así es. otra partecita que me llama mucho la atención es la parte de la oración, ¿sí? Ujú. Eh, toda decisión debe ser sometida a oración. Y sí, nosotros oramos por todo, pero también es cierto que en algunas ocasiones nos volamos ese paso, en algunas ocasiones de afanes, de improvisación, en fin, nos volamos el paso de una previa oración, no individual, sino como todo un conjunto de iglesia. Sí, Entonces, de pronto es un patrón que nos sirve mucho de guía, no solamente para esa parte de asignación de las funciones que podamos tener, de lo que podemos servir como iglesia, sino también para otros ámbitos de la misma iglesia. sí. A veces, el otro día escuchaba una conferencia y la persona que daba la conferencia decía, mira, Dios no tiene carrera. Eres tú el que tienes carrera de hacer todo corriendo. Dios se tomó su tiempo para preparar a Moisés, 40 años en Egipto y luego lo mandó 40 años en el desierto para que tuviese un ministerio de 40 años, pastoreando al pueblo de Israel. Dios no tiene carrera, somos nosotros los que tenemos carrera. A veces nosotros por la carrera y la premura, a veces casi ni sometemos nuestras decisiones al Señor y me llama mucho la atención porque miren el versículo 2, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, a mí ahí me transmite una idea de que hubo un tiempito en que ayunaron y oraron. Sí, eso no fue corriendo, pues. Lo nombraron, lo ordenaron. Entonces, aunque Dios había hablado, Dios dijo algo, pues vamos a orar para confirmar esto. Sí, porque de pronto quien habló, de pronto fue por la emoción, pero vamos a orar para confirmar lo que Dios está mostrando, lo que Dios está hablando, lo que Dios está guiando. Vamos a orar para que Dios confirme eso. Vamos a orar para que juntos como iglesia busquemos la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, eso me llama mucho la atención. ¿Alguien más que quiera mencionar algo del pasaje antes de continuar? Hay algo importante que puedo ver aquí Esperen ahí, creo que hay en alguien este que tiene pasaje. un micrófono abierto también. No, mami, muy tarde. Ahí, ya, ahora sí. Sí, Aló. sí, sí. Ya. Arturo, creo que Arturo está teniendo problemas con el internet. Bien, vamos a continuar entonces. Esperemos, ojalá que Arturo pueda. Se me Arturo, fue la señal, si sí, se escucha ahora. sí, ahora sí se está escuchando. Ah, listo, bien. No, estaba observando el patrón que nos está indicando aquí la iglesia de Antioquía y yo veo un personaje ahí interesante que es Bernabé, Ujú, porque Bernabé fue el que fue a Tarso a buscar a Pablo para llevarlo a Antioquía. ujú, Y en el capítulo 11, versículo 26, dice que ellos se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos allí fue donde se le llamó cristianos por primera vez, ajá, fue en Antioquía. Y en esta misma iglesia de Antioquía, en el capítulo 13,
es donde viene y nos dan más o menos la secuencia de cómo la observación de personas que ya conocían, personas que ya venían trabajando, un Bernabé, que ese Bernabé ya era reconocido porque él tenía mucho discernimiento y él sabía más o menos cómo escoger a las personas y de los dones que él tenía. Entonces él buscó a Pablo y estos dos fueron los que fueron escogidos. Y como ya lo había explicado, la iglesia lo escogía. Tuvieron que orar y que el Espíritu Santo les indicara. O sea, los pasos son esos. Nosotros tenemos que orar mucho. Ya conocemos a las personas, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos hable y eso solamente se da en oración, y en adoración y en ayuno. Entonces fue cuando el Espíritu Santo les mostró a Bernabé y a Saulo. Ellos lo reconocieron, para reconocerlo les impusieron las manos y los mandaron a hacer lo que tenían que hacer. Pero estamos viendo un patrón que más abajito hay unas preguntas si ese patrón se parece al patrón que nosotros utilizamos en la iglesia. Y bueno, es interesante pensar en esto. Me llama mucho la atención, aunque no tengo, ese texto no lo tengo aquí, pero ahora que usted estaba mencionándolo, me acordé de ese pasaje. Leamos Mateo 9:38. Mateo 9:38. Ahorita que usted hizo énfasis allí en la oración, me acordé de ese pasaje, aunque no lo puse en las diapositivas. Mateo 9:38. Miren cómo dice Mateo 9:38. Dice el famoso texto de la mies es mucha, ¿no? Dice, recogía Jesús todas las ciudades y aldeas. Estoy leyendo desde el 35. Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Cualquiera de nosotros salgamos corriendo a agarrar a cualquiera, venga usted, venga para acá, aquí lo ponemos a usted y quiere, sí, eso es lo que hacemos. Pero ¿qué es lo que dice el versículo? Entonces dijo a sus discípulos, ¿cuál es la función de la iglesia? A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Salgan corriendo y escojan a cualquiera y pónganlos a liderar. No, miren cómo dice el versículo 38. Alguien que lo tenga y lo pueda leer. Mateo 9:38. Dice así. Dice, versión Reina Valera, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? La función de la iglesia es esa. Orar, orar para buscar la dirección de Dios. No salir corriendo. Entonces vamos a montar a este. Entonces vamos a agarrar aquí. Entonces vamos, entonces sí, traigamos. No. Orad, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y bueno, Arturo se me adelantó un poco porque yo tengo aquí Hechos 11. Dice, Pablo y Bernabé pertenecían a un grupo de miembros reconocidos de la iglesia que tenían los dones de enseñar y de profetizar, ¿sí? Lo vemos allí en el versículo 1 del capítulo 13. Ya ellos eran conocidos, ya ellos estaban ejerciendo un ministerio, ya ellos estaban sirviendo en la iglesia, no eran alguien desconocido, no, ya estaban haciéndolo, versículo 1. Ellos ya eran conocidos por la iglesia. Miren el versículo 11, ya lo leyó Arturo, pero vamos a leerlo otra vez. Versículo 11, capítulo 11, versículo 26. Dice, desde el 26 dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó allí cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, ya la iglesia los conocía. Ya ellos venían sirviendo. Mínimo tenían un año, sí, mínimo. Yo creo que tenían más, pero mínimo, bueno, cuando sucedió eso de Hechos 13, yo creo que tenían más.
más de un año, pero ya aquí se nos dice mínimo un año tenían ellos. Ya estaban sirviendo, ya la iglesia lo reconoce. La iglesia vio unos dones en ellos. Sí, parece que Pablo, bueno, algunos dicen que parece que Pablo tenía el don de profecía. Tenemos que hacer un estudio allí de ese concepto de profecía, porque está tan mal interpretado que a veces nosotros también se nos va la mente para allá. Ahora, ¿cómo la iglesia supo escoger a estos hombres? Miren cómo dice el versículo 3 del texto que leímos del capítulo 13. Mientras que estaban adorando al Señor y ayunando, ¿sí? Mientras que estaban ayunando, orando, perdón, y ayunando. ¿Qué es lo que vemos allí? Hay un contexto de oración. Cuando la iglesia adora y busca la voluntad de Dios, Él revela sus planes para los diferentes miembros. ¿Sí? Es necesario orar y buscar la dirección del Señor. Orar y buscar la dirección. Cuando la iglesia adora y busca la voluntad de Dios, Dios revela sus planes para los miembros. Dios llama, Dios elige, Dios escoge, Dios levanta. ¿Sí? Dios lo hace. ¿Mm? Ahora, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía para reconocer el llamado de Dios y los dones de sus miembros? ¿Sí? Lucas nos dice que después que la iglesia ayunó y oró, les impusieron las manos y los despidieron. Sí, dice el texto. Es decir, los enviaron. La iglesia fue obediente al llamado de Dios, oró, ayunó para conocer su voluntad. Ellos impusieron sus manos en Saulo y Bernabé como señal del llamado de Dios para sus vidas y los despidieron. La iglesia escogió a estos miembros para servir a Dios y los estimuló para que realizaran ese servicio. En este caso debían salir, porque el llamado era a servir fuera, sí, a ir a otras naciones, a los gentiles, a predicar el evangelio, sí. Dios lo ha dotado entonces a cada uno de nosotros para servir en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la meta del Señor es preparar a otros. Su meta debe ser entonces, y la meta de cada uno de nosotros es preparar a otros para que sirvan también al Señor. Como, como un líder servidor, usted y yo debemos usar nuestros dones espirituales para el beneficio común del cuerpo, de toda la iglesia. Dios lo dotó para su gloria, no para que se hiciera rico. Él lo dotó para edificar la iglesia, no para hacer crecer su ego. ¿Sí? Y con esto concluimos. Los dones espirituales son el método de Dios para darle poder a los miembros del cuerpo de Cristo para servir, para ministrar. Dios lo ha dotado a usted con un don espiritual que lo fortalece para ministrar a otros. Dios lo dotó para su gloria, no para su ganancia. Dios lo dotó para la gloria de Él. La iglesia puede seguir ese patrón que vemos en la Biblia revelado en la experiencia de la iglesia de Antioquía. La iglesia observa y reconoce los dones espirituales de sus miembros, escuchan el llamado de Dios a través de la oración, el ayuno, la intercesión, sí, para escoger a hombres fieles que ya vienen sirviendo, sí, para el servicio y separa miembros que sirvan en el lugar que les corresponde de acuerdo con sus dones y les da el poder para ejecutar o sí, para servir. Entonces, fíjense ese patrón. ¿Cuántos líos tal vez nos evitaríamos si seguiríamos ese patrón? Y seguiríamos ese patrón. Muy bien. Con esto terminamos entonces el tema del otoño, pero me gustaría escuchar a algunos de ustedes qué aprendieron, qué se llevan de este tema. Una sola cosita que se llevan de este tema de los dones. Obviamente que no estamos haciendo un estudio exhaustivo. Fíjense que no hicimos un estudio detenidamente de cada don. El famoso don de las lenguas solamente lo mencionamos, pero no profundizamos nada de eso. ¿Están vigentes hoy día, sí o no? Las profecías están vigentes hoy día, sí o no. Los dones milagrosos están vigentes hoy día, sí o no.
bueno, de pronto vale la pena hacer otro estudio aparte o de pronto la continuación de este y tocar propiamente eso, ¿no? Pero me gustaría escuchar de este estudio de los dones hasta donde vamos, eh, ¿qué, qué se llevan? ¿Qué aprendieron? Una sola cosa. Pastor, que si bien los dones los da el Señor, nosotros tenemos eh, el deber y el compromiso de ponerlos en ejercicio, o sea, de Exacto, ejercitarlos. así es. Si bien Dios es soberano y Dios da los dones como Él quiera, nosotros tenemos la responsabilidad, ¿sí? De ejercitarlos, de conocerlos, de ejercitarlos, de ponerlos en práctica, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien que casi no haya hablado, que quiera mencionar? ¿Arturo? Bueno, ya hablé bastante, pero hay algo importante que bueno, de que estoy estudiando de todos los dones espirituales, me llama la atención que el fin de los dones espirituales es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, Ujú, edificar y ministrar a otras personas para que ellos hagan lo propio, ellos también edifiquen y ministren a otros. claro, O sea, no es solamente para, como dice aquí, no es para gloriarnos nosotros, sino para preparar a las personas de la iglesia para que ellos también ejerciten su trabajo. exacto, exacto. ¿Alguien más que quiera mencionar algo alrededor de alguien que casi no haya hablado? ¿Ninguno? Pastor, yo me llevo Dígame. esa parte que los dones no es evidencia de la madurez. Me llevo eso. Sí, los Mm. dones no es No evidencia de es, la madurez. no es evidencia de la madurez, sí. Y tampoco las habilidades, no. Exacto, así es. Sí, la Ni verdad ni evidencia mentira. bíblica de madurez espiritual es el fruto del espíritu, Amén. no los dones, no los dones. No, o Así sea, es. sí, no es evidencia, sí. Ajá. ¿Alguien más? Está bien. Sí, ya. Pastor, yo diría que los dones, aparte de ser una capacidad que nos da Dios, podríamos decir que es una Claro, bendición que Dios nos da para bendecir a la iglesia, para bendecir a los demás. exacto, exacto. Así es. Ahora, un don mal utilizado puede convertirse en una maldición para la iglesia y es lo que vemos en Primera de los Corintios con el don de lenguas. El don de lenguas evidentemente era un don del Espíritu Santo, pero estaba siendo mal utilizado y estaba siendo utilizado, llamémoslo, en la carne, es decir, guiado por por las emociones de ellos, por la pecaminosidad de ellos. Y antes de bendecir a la iglesia, ese don lo que estaba haciendo era dividiendo, maldiciendo a la iglesia, ¿no? Entonces, un don mal utilizado deja de ser de edificación para la iglesia y comienza a ser de división. Ujú. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? ¿Más nadie? Muy bien, oramos entonces. Oramos para la próxima semana, Dios mediante. Para la próxima semana, entonces vamos a entrar al tema de cómo Dios nos capacita a través de nuestras experiencias. A través de nuestras experiencias, Dios también nos capacita, Dios también nos entrena. Experiencias gratas y a veces experiencias no tan gratas. Pero todas esas experiencias, según la soberanía y la voluntad de Dios, Dios también la usa para entrenarnos, para capacitarnos, para luego poder servir a otros. Como dice Corintio, Él nos consuela para que nosotros podamos consolar también
a otros también, ¿no? Entonces, oramos. Próxima semana, lean este día 4 del capítulo 2. Si pueden leer de una vez el día 5, mucho mejor, porque el día 4, el 5 es una continuación del 4, ¿sí? Dice segunda parte. Entonces, para poder tener toda la historia o todo el tema completo, ¿no? Entonces, lean, y si leen, será mucho mejor y mucho más productivo el estudio. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por esta noche, y gracias, Padre, por este grupo de hermanos, Dios, que nos conectamos para estudiar un poco tu palabra y buscar tu dirección. Te pedimos, Dios, que nos guíes, nos ayudes, animes nuestro corazón, Señor, motives nuestro corazón al servicio, oh Dios, y que cada día, Señor, podamos crecer, Señor, para servirte de una mejor forma. En el nombre de Jesús, ayúdanos a descansar, Señor, en esta noche. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Amén. Amén. Gracias, Dios guarde. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Bueno, que descansen, nos vemos. Nos vemos mañana, Dios mediante la oración.